Buen día a todas y a todos. En este día quiero agradecer a la doctora Luisa Campuzano, al programa por la aceptación de mi ponencia y a quienes han participado en el proceso de organización de este importante coloquio. Mi nombre es Claudia Gamiño Estrada, soy profesora de la Universidad de Guadalajara, en México, y el tema o el título de mi ponencia es Tiempos de resistencia de las mujeres neogallegas en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Muchas gracias por la invitación, la reitero, y bueno, comenzaré a dar lectura, a señalarles de qué trata esta ponencia, de qué trata este texto. La ponencia tiene como propósito plantear tiempos de resistencia de las mujeres en el pasado colonial mexicano, concretamente en los territorios bajo la jurisdicción de la Audiencia de la Nueva Galicia, segunda audiencia de relevancia e importancia en Nueva España. Se pretende mostrar las distintas estrategias de resistencia de mujeres diversas en la temporalidad antes señalada, como elementos que nos muestran las fisuras que esas mujeres fueron dejando en el sistema y que lograron transformar su cotidianidad. Aunque tal vez esta transformación se dio de manera momentánea, pero que sentaron precedentes para que otras mujeres acudieran ante la justicia y señalaran los agravios que contra ellas se cometieron. Tiempo, espacio y resistencia se conjugan en la ponencia para hablar de esas mujeres que transitaron entre el deber ser femenino planteado por la cultura de la época y la necesidad de eliminar los abusos contra ellas cometidos. La historia nos ha enseñado que las mujeres han tenido un papel protagónico en los procesos de transformación. Si bien es cierto que sus acciones en muchos momentos han sido invisibilizadas, es posible rastrear sus resistencias y su participación en los grandes y en los pequeños procesos que han llevado a la transformación de su condición de vida. La historia de las mentalidades, la historia de las mujeres, la historia de género, nos ha permitido en tiempos recientes explorar con otras formas, otras herramientas, otra mirada y otras estrategias metodológicas diversos campos en los que incursionaron estas mujeres, lo que ha posibilitado observar otros escenarios y otras mujeres que hasta entonces habían permanecido invisibilizadas, pero que ahí estaban. Es preciso bueno recordar que cuando se trata de mujeres en la época colonial, ellas estaban sujetas por su condición de mujeres a los hombres de la familia, al padre, al esposo, al hermano. La figura masculina era la que validaba las acciones femeninas en los procesos judiciales, aunque también encontramos casos en los que las mujeres se manejaban con cierta independencia con respecto a sus maridos, o así lo planteaban sus discursos. Por ejemplo, en la disputa que se dio entre la india Antonia contra María García, esto en el año de 1750, por tierras en un poblado denominado Tlajomulco, el defensor de quien litigaba contra la India señaló que su parte había realizado su trabajo de manera independiente, sin intermediaciones. Cito, sin que su marido se lo impida por tener otras inteligencias en que se ocupa. Ella era honesta, cristiana y creyente. Así la acreditó Tadeo Vizcarra, guardián del convento de San Antonio de Padua. Aquí, por ejemplo, encontramos un paradigma de mujer distinto al que pudiéramos esperar en términos de la sujeción de las mujeres ante los hombres. Se trataba, pues, de María García, que aunque era casada, antes de su casamiento ella había realizado actividades comerciales de manera independiente, o cuando menos así lo comentaba. Por otro lado, encontramos a Antonia, india del pueblo de Tlajomulco, que decidió acudir a la justicia para reclamar tierras fértiles que su padre le había heredado. Aunque aparecía la mujer esposa, la mujer hija, en el sentido del discurso, no está focalizado su condición de mujeres que representan o reproducen ciertos comportamientos. Es decir, no es la hija que debe obedecer al padre. Se trata de aquella que ha decidido defender lo que considera suyo. Y por otro lado, la esposa que dependía directamente de las acciones y trabajos de su marido, sino que es aquella mujer que mantiene la independencia con respecto a los negocios o a lo que se dedica. Es decir, se trata de otras formas de ser mujer en el territorio negallego. Mujeres que acudieron ante la justicia, aunque no resistieron directamente a la figura masculina, sus acciones plantean posibilidades a otras mujeres para que acudan ante la justicia a reclamar lo que creen que en justicia les pertenece. Ahora bien,
Uno de los temas más recurrentes en los conflictos que se revisaron sobre la participación de las mujeres en los procesos judiciales fue sobre todo acreditar la honorabilidad en los asuntos relacionados quizás con más frecuencia con lo que tiene que ver con la violencia. Las acciones violentas de los cónyuges en ocasiones fueron justificadas por lo que se consideró un comportamiento incorrecto de las esposas y por ello, según argumentaron los esposos o la defensa, tuvieron que responder con violencia ante la falta de honorabilidad. Desde luego que la violencia fue justificada de distintas maneras y ejercida contra las mujeres por causas muy diversas, hasta por no saber rezar, por no saber hacer de comer y bueno, situaciones que también se han podido documentar en los expedientes que hasta ahora he revisado. Otro de los argumentos que más encontramos fue la presencia o la presunción de infidelidad de las mujeres y por lo tanto la carencia de honorabilidad. Por ejemplo, Bernarda Daena, ella en 1818, pues aparece en la documentación como la esposa de José de la O. García. Ella acudió ante la justicia porque la pusieron presa en lo que era entonces la casa de recogidas. El argumento utilizado para depositarla en la mencionada casa fue que su esposo la había golpeado porque la acusó de mantener una relación ilícita con otro hombre. La presunción de culpabilidad está presente. Ella fue la que recibió los golpes y fue castigada por salir del paradigma de esposa honorable. Estaba llamada a mantener la fidelidad en la relación marital. Sin embargo, no se quedó en espera del castigo por la supuesta infracción a su rol transgredido. En este caso, como en otros que hemos podido documentar, Bernarda utilizó el derecho como estrategia jurídica para resistir a los señalamientos de su marido. María Teresa Sierra y Victoria Chenault señalan, retomando a Nard y todo, que cambiar la perspectiva teórico-metodológica y desplazar el estudio de la estructura a los elementos del proceso legal permiten focalizar la mirada en los actores sociales que además están vinculados a redes sociales que les permiten tomar decisiones. Además de que la incorporación o vínculos o vinculación de las redes sociales les permite pues a estas mujeres tomar decisiones. En este caso, habrá que señalar que el derecho y la legislación pueden ser utilizados como una estrategia de resistencia. Levantar una querella permitió en el caso de Bernarda que la dejaran en libertad. Sin embargo, esta situación, este caso concretamente, nos plantea la dependencia de las mujeres hacia la figura masculina. Ella fue puesta en libertad y condicionada, pero condicionada a que viviera con su padre, que él, o sea, el padre, se comprometiera a vigilar el correcto comportamiento de su hija. Así pues, activar las redes le permitió quedar en libertad, pero la reputación de las hijas también era la reputación de los padres, y en particular y en general el de la familia, por lo que había que hacerse cargo de ellas y corregirlas en caso de ser necesario, y este era el caso, o así se consideraba en ese momento. Ahora bien, es posible encontrar a las mujeres que se asumieron como españolas, las indias, a las mestizas, pero también a las mujeres esclavas que, a diferencia de las antes mencionadas, no tenían que acreditar honorabilidad en los procesos legales. Es decir, no se llamaba a los testigos para que acreditaran que ellas habían vivido de manera honesta. Pero se ha podido observar que uno de los elementos más recurrentes utilizados por las mujeres esclavas en busca de libertad fue argumentar que los amos habían utilizado a sus cuerpos con la promesa de libertad o que habían utilizado de manera excesiva la violencia contra ellas. Uno de tantos casos en los que las esclavas intentaron obtener su libertad por causa de la violencia fue el de Paula Saavedra y María Dolores, madre e hija, que se fugaron de la casa de Luis Navarro. Ambas mujeres vivían en Tepatitlán, un poblado que estaba bajo la jurisdicción de la Audiencia de la Nueva Galicia. Y ellas salieron de su lugar de origen para acudir ante la audiencia y quejarse de la violencia que contra ellas ejerció su poseedor. En agosto de 1819 acudieron ante la audiencia después de que fueron azotadas por la sospecha de haber sido alcahuetas de Luis Navarro. La sobrina de su amo, quien mantenía comunicación ilícita con Luisa Navarro, la sobrina de su amo, quien mantenía comunicación ilícita con Ignacio Luna, un soldado raso. Paula señaló que don Luis Navarro les había dado más de 100 azotes. Por más de 15 días estuvieron ellas, cito, durmiendo de espaldas, fin de la cita. Solicitaron ser evaluadas para cambiar de dueño, porque según dijo Paula, las reales instrucciones planteaban que los dueños de los esclavos los debían tratar con piedad.
Al momento en que Paula introdujo su denuncia, estaba vigente el llamado Código de Negros, que se había promulgado en 1789, a partir del cual se intentaba regular las prácticas cotidianas entre dueños y esclavos. El código autorizaba que para corregirlos o corregirlas podían ser azotados, pero no podían ser más de 25 azotes, y que estos azotes no les causaran contusión grave o efusión de sangre. Los encargados de la defensa de los esclavos serían los síndicos y los procuradores de pobres. Eso es lo que señalaba el Código de Negros. Se admitía pues la violencia como un correctivo contra los y las esclavas, aunque debía ser con moderación, y que hubiera de ser un medio o una causa justa para aplicar este tipo de violencia. Situación que, a decir de la querellante, en este caso, de Paula, no se podía acreditar. Paula acudió ante la justicia y se presentaron testigos que habían visto cuáles eran las condiciones en las que ellas se encontraban, ella y su hija, pues, ¿no? Los españoles, dos españoles y un indio señalaron haber oído o saber que las azotaron, pero no pudieron testificar haberlas visto dormir boca abajo, como ellas señalaron. Quienes sí señalaron que durmieron boca abajo fueron los dueños del Mesón de la Merced, a donde llegaron la ciudad de Guadalajara. Don José Teodoro Villalobos y su madre, doña María Francisca Alcalá, presenciaron, cito, los verdugones que aún conservaban en las espaldas y aún pegado en ellas algunas cerdas del cabestro con que las azotaron. Fin de la cita. José Teodoro señaló que llegaron muy mal, pues ni a misa salían. Uno de esos días encontró a una de ellas boca abajo y le preguntó qué tenía. A lo que, bueno, pues ella le respondió que estaban malas porque su amo les había dado algunos azotes. Francisca Rodríguez Alcalá, otra de las testigos, afirmó que llegaron al mesón pidiendo posada y observó que no podían ayudarle en todo, o sea, no podían hacer todas las acciones que ella les pedía. A los pocos días, según dijo, se les vio con las espaldas o ella las vio con las espaldas inflamadas. Y entonces, bueno, trató de medicarlas como pudo y al tiempo les curó las espaldas y les pudo sacar varios pelos de cerda que tenían todavía en la espalda por los azotes que les habían dado con los cabestros, ¿no? Paula tenía dos hijos más, aparte de la hija a la que habían azotado y con la que se había ido a la ciudad de Guadalajara para emitir esta petición de justicia. Pero para cambiar de dueño se necesitaba una carta de liberación, por lo que antes debían de ser evaluados. Martín Dávila, por orden de las autoridades, hizo el avalúo. De ello resultó que María Paula Saavedra estaba enferma de un mal habitual, estaba evaluada en 60 pesos. Su hija mayor, de estar medio manca y quebrada, 50 pesos. Una chiquilla de 30 pesos y el muchacho de 25. En total fueron 165 pesos más 8 de los honorarios del valuador. Las autoridades admitieron que Paula buscara un nuevo dueño con su familia. Sin embargo, pasó un mes y no había encontrado comprador, por lo que la defensa de Luis Navarro pidió que si no encontraban un dueño para todos, se vendieran por separado. La familia del esclavo no importaba. Había que vender las piezas por separado, porque no era conveniente, según dijo la defensa, que con cualquiera disculpa frívola vivieran en libertad y presentando su servicio a su voluntad a otra persona que no eran sus sueños. Las autoridades le dieron un plazo de 15 días para la venta. De lo contrario, se venderían por separado, situación que no aconteció, porque al término del plazo, es decir, de los 15 días, Luis Navarro solicitó que se le devolvieran por no haber encontrado comprador. Sin embargo, la defensa de Paula consiguió la autorización para que con su trabajo abonaran a su amo la mitad del salario que obtuvieran a cuenta de los 165 pesos del avalúo. A lo largo del dominio español en los territorios que hoy denominamos América, están plasmadas distintas historias de mujeres que desde distintos estratos decidieron tomar la palabra, ya fuera de manera directa o a través de intermediarios, para acudir ante las autoridades, para buscar que se les diera o se les hiciera justicia ante situaciones que consideraban se deberían de cambiar, y con ello transformar sus situaciones particulares, generando ciertas fisuras entre el deber ser femenino y el ser, en un mundo donde no todo estaba escrito y donde cada una de estas mujeres fue construyendo su propia historia y que nos llegan al presente a partir de las posibilidades que nos brinda la revisión documental. Muchas gracias por la oportunidad y esperemos en algún momento podernos ver de manera presencial. Gracias.